Y luego, en el año 2008, con la crisis internacional, entre 2008 y 2009, lo que va a suceder es que esa crisis también hace que se restrinja muchísimo el mercado de ventas internacional, ¿sí? Entonces, al restringirse ese mercado, son muy pocos o muy pocas las películas o los productos que se pueden llegar a vender. Con lo cual, una gran cantidad de películas que nosotros mismos producíamos y que tenían una inserción en los mercados que se podían vender. Antes uno decía, con esta película X uno puede sacar $300.000. Bueno, esa misma película por ahí ahora podía dejar 80.000, y la mitad de las películas que antes podían dejar 70, 80 o $100.000 ya desaparecieron del deseo de compra de todos los agentes de venta internacionales y obviamente de las cadenas que eran los que les compraban a ellos. Obviamente en toda esta época, digo, y me parece que es algo que es interesante charlarlo, nosotros pasamos del espectador cinematográfico a lo que es el usuario, ¿sí? El espectador cinematográfico elegía una película, veía en el diario donde la daban e iba al cine a verla, y después seguramente tenía una salida y hablaban de la película. Ese espectador hoy es el que generalmente compra películas a las mantas y se juntará con sus amigos, mientras tanto que el usuario, que es el que hoy domina las redes, decide qué ver, cuándo verlo, cómo verlo, dónde verlo. Y ya el cine que hacemos para la pantalla grande, ya se ve en cualquier otra pantalla, ¿sí? Y de cualquier forma y en cualquier momento. Entonces, eso también perfila un poco el estado actual de situación. Aparece después, entre el 2009 y el 2010, la digitalización. Se viene la digitalización de las salas. Y con la digitalización de las salas, nuevamente, las majors norteamericanas nos primerean a todos. Cuando todos pensábamos que finalmente un día el 35 iba a dejar de ser la frontera a la cual teníamos que atravesar, digo, para poder llegar a las salas, y que eso nos iba a permitir a todos, digamos, hacer una película en mini DV, DVCAM, o en 2K y en los formatos que se iban surgiendo, y que eso lo podíamos distribuir fácilmente. No, viene la Motion Picture, saca el DCI como norma, de esa norma crean el DCP, luego crean los integradores que van a prestar plata a las salas de cine para que las salas de cine se actualicen su tecnología, y les pagan además por proyectar las películas, con lo cual se genera el Virtual Print Fee o el VPF, que hoy también es un tema de discusión. Entonces, cuando llegamos ahora al 2014, llegamos en unas circunstancias en donde tenemos que rever todo el sistema de fomento. O sea, tenemos que pensar en algo, digo, no sé si realmente la ley del 94 o el plan de fomento fueron revolucionarios, pero sí patearon un poco el tablero y generaron algo que no había antes, y entendieron además lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que en estas jornadas una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es qué hacer en el año 2014 para adelante, porque hay muchas cosas que se han redefinido. O sea, hoy no tenemos un problema específico de financiación, por lo menos no el del año 94. Hoy tenemos un instituto que tiene una recaudación. Muy fuerte por los cines, mucho más fuerte por el AFCA, y que además está recibiendo dinero del MINPLAN, que por ahora, mientras eso exista, está buenísimo. También eso habría que de alguna manera lograr que siga estando y existiendo ese dinero. Pero también tenemos que pensar cuántas películas hacemos. Nosotros pedimos algunas estadísticas, ahora seguramente Marcelo va a hablar de eso, pero hemos pedido estadísticas Ultracine, y si miramos las estadísticas fríamente, vamos a ver que en los últimos 5 años se han hecho aproximadamente un poco más de 600 películas, ¿no? De esas 600 películas, lo que arrojan las estadísticas o los números, habría que ver, porque los números de Ultracine en algunas cositas finitas por ahí podían fallar, pero estamos entre 80 y 85 películas que han logrado superar los 20.000 espectadores, ¿sí? O sea, estamos que en los últimos 5 años solo entre 80 y 85 películas superaron los 20.000 espectadores. Y si tomamos una franja que probablemente a principios de 2000 era una franja mucho más, donde había mucha más movilidad, que era la franja entre 150 y 250.000 espectadores, hubo 2 años en esos 5 años que ni siquiera hubo una película, o estuvieron por abajo de los 150 o por arriba de los 250. Entonces, realmente tenemos que replantear el cine. Hoy estamos en una situación tal
en donde el que quiere apostar por una película industrial, o llámese por lo menos una película de 10, 11, 12 millones o más, no tiene los subsidios que necesita, ni los beneficios. Y lo que tenemos es más problemas que beneficios. Un poco lo que planteaba Pablo hoy, ¿no? Nosotros tenemos costos ya de mercado tan elevados que realmente es puro riesgo del productor hacer una película de esa envergadura. Si queremos hacer una película de arte y ensayo, una película que sabemos que es difícil de público, pero que nos puede gustar por la temática, porque queremos presentar a un director, porque hay películas que creemos y estamos convencidos de que se tiene que hacer de todos modos, que por ahí no es una película de 10 millones de pesos, una película de 5, de 6 millones de pesos, estamos muy al descubierto. Si no logramos conseguir fondos blandos durante 4 años, es imposible llevarlo a cabo. Y es muy difícil cuando uno negocia además esas películas que todos los que intervienen dentro de la estructura de producción entiendan la dificultad con las que nos vamos a enfrentar. Básicamente que son películas que no van a funcionar. Nosotros las hacemos sabiendo de que tenemos un rango de 20 a 30, 40, 50 mil espectadores y que eso no paga la realización de la película. Y tenemos muchísimas películas que están buenas de hacerlas, que realmente, por ejemplo, tenemos un gran impacto, esto se hablaba la otra vez también en una reunión en APIMA, de óperas primas, ¿sí? Ahora, el que quiere ingresar como ópera prima, ¿qué opciones tiene? Una opción es el concurso de ópera prima. El concurso de ópera prima hoy está dando un premio que el 70% de ese premio básicamente se va solamente en salario de los técnicos. Es imposible hacer una película. Entonces, ¿cómo hacer para que el que ingrese al sistema, el que ingrese decididamente al sistema, pueda trabajar como debiera trabajar? Con salarios en blanco, pagando sus cargas sociales y teniendo un nivel de producción que le permita hacer una película digna. ¿Cómo hacer para ayudar al que quiera hacer una película de arte y ensayo con directores que ya han probado que son buenos y que han estado en grandes festivales? Porque además un director que ha estado en festivales y que ya ha ganado algún premio, que ya tiene 1 o 2 películas hechas, obviamente en la segunda o tercera película quiere mejores condiciones. ¿Cómo hacer para dárselas? Y por otro lado, y esto también lo tiro como para no perderle el miedo a esto, también tenemos que saber que hoy la tecnología pone al alcance de los que están empezando, al alcance de sus manos, medios para producir, y que todo lo que está ligado con el instituto y todo lo ligado con lo legal, la verdad, les interesa poco porque pueden salir a filmar. Y no es que esto esté bien o esté mal, podemos mirar el teatro independiente en Buenos Aires y nos vamos a dar cuenta que el teatro independiente es muy fuerte y los que lo salen a hacer encuentran la forma de hacerlo, producirlo y de alguna manera legalizarlo, porque hasta actores les permite formar unas cooperativas bastante particulares, porque ni siquiera son cooperativas, sino es una planilla que se llena con un puntaje que se dan entre ellos y actores lo admiten. Y van y hacen obras de teatro. Y lo mismo está pasando en el cine. Hay todo un universo cinematográfico al que tal vez algún día desearían entrar al instituto. Y no estoy hablando de gente que específicamente en algún punto de su vida se puso en contra del instituto e hizo apología de eso e hizo películas por afuera solamente porque ideológicamente estaba en contra de no sé qué. Estoy hablando de gente a la que ni siquiera ya está en esa discusión, ¿sí? Y que van y hacen. Y de repente hay una película argentina que gana en Málaga. Y lo único que quieren, porque es un caso que conozco cercano, solamente quieren que se estrene la película una semana en el Gomón. Es todo su sueño. La película está hecha, y va a Málaga y gana. Y de estos casos hay cada vez más. Entonces, también hay que tener en cuenta dónde está parado ese otro universo. Así que bueno, básicamente, un poco lo que queríamos decir, por lo menos con esta introducción, es un poco preparar el terreno para lo que seguramente ahora van a hablar Hernán y Marcelo, que es Hernán hablando un poco de las propuestas, de cosas que hemos pensado, que obviamente no hemos pensado para que eso se ratifique mañana, sino que hemos pensado como disparadores de una discusión mucho más intensa que tenemos que dar. Y seguramente además todo esto que digo va a estar reafirmado o refrendado, vaya a saber acá por las estadísticas que han buscado Daniel y Marcelo. Pero la realidad de lo concreto es que estamos en un punto en donde ningún modelo cierra, no cierra con el Inca, no cierra impositivamente, no cierra con las cuestiones sindicales. Nos pasó, y esto ya como para concluir, pero nos pasó en las paritarias algo que es, que
en el medio de la discusión, nos pusimos a hablar y de las dos partes reconocíamos algo, tanto SICA como las cámaras que interveníamos en la paritaria. El costo que tiene hoy un técnico es realmente de un impacto enorme para cualquier película. El costo global de los técnicos. Y la realidad es que lo que le queda a los técnicos en el bolsillo es muy inferior a lo que les debería quedar. Sobre todo pensando en el lucro cesante que significa no trabajar 2-3 meses, ¿sí? Hasta la próxima película. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? SICA, si nos ponemos a ver también las estadísticas de aumento de sindicatos, SICA es el sindicato que en los últimos 5 años menos ha aumentado. Y aumentó un 100% nada más, ¿sí? Contra otros que han aumentado un 300%. Entonces, creo que tenemos que pararnos a revisar un poco, a no pensar en las vías en términos de vías, aunque después hagamos cosas que se terminen pareciendo a las vías y hasta que llamándose vías también. Tenemos que pensar desde otro lado, tratar de tener algo parecido al pensamiento lateral, y ver qué propuestas se nos ocurren. Y una última cosa, entender el fomento a la actividad como el todo, desde el desarrollo, lo decía hoy alguien en el almuerzo, el Glazer, por ejemplo, con todas sus imperfecciones, es el único lugar donde que tenemos para desarrollar películas, pero también pensando en toda la cadena hasta la exhibición y la distribución, en donde muchísimas películas, es decir, cerca de 500 películas que hacemos, realmente no están preparadas para ir a las salas. Realmente no pueden competir en la situación actual. Entonces, si esas películas pudieran tener distribución online, si los subsidios pudieran ser a través de los clics y no solo de los espectadores, todas esas cosas son las que tenemos que pensar, porque tampoco la idea es dejar de hacer menos